Vamos a ver ahora un problema de la unidad 2, vigas de dos materiales, de la asignatura Resistencia de Materiales 2. Este problema dice lo siguiente: determinar el valor admisible de la carga P aplicada en la viga compuesta de madera y acero, que se muestra en la figura. El acero refuerza la madera en el tramo CD y se une a la misma con tornillos. Con el valor de P obtenido, calcular A. Las longitudes mínimas admisibles A y B de los refuerzos de acero que están aquí. Estos son los refuerzos de acero. B. La separación uniforme máxima admisible entre los tornillos. Esto es S1 y S2 medido entre la distancia que tiene que haber entre los tornillos que se van a colocar aquí para poder reforzar el acero o pegar el acero con la madera, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, sabiendo que admiten al corte 800 kilos por cada tornillo. Entonces tenemos acá una viga simplemente apoyada, dos apoyos, y lo que vamos a hacer ahora es, dado que tenemos los datos de E y las tensiones admisibles, vamos a ver cómo resolver este problema. Para resolver este problema, concentrémonos primero en entender cómo es el funcionamiento mecánico de esta estructura. Fíjense que por causa de la aplicación de la carga P en esta viga simplemente apoyada, vamos a tener un diagrama de momentos flectores aproximadamente de esta forma, donde va a haber un máximo justo debajo de la aplicación de la carga P. Esto es, este momento que está aquí, máximo, es el que va a tratar de romper la estructura que en ese punto aquí está reforzada. ¿Reforzada por quién? Por acero, que está aplicado aquí y aquí. Esta barra de acero, estas barras, planchuelas de acero, están fijadas a la madera por este tornillo, pero esto de alguna manera vamos a resolverlo en la parte 2 o en la parte B del problema. La realidad es que, dicho esto, el desafío acá es entender que en la medida que estos refuerzos de acero sean mayores, mayor es la capacidad general de resistir esta estructura. Dicho esto, si nosotros tenemos una configuración dada, fija, como es este caso, en donde el refuerzo de acero en la parte superior tiene 5 por 1 centímetro, o sea, es un refuerzo fijo, y en la parte inferior tenemos una viga tipo C, donde tenemos de altura aquí 5 centímetros. En estos vamos a indicar acá, esto vale 5 centímetros, es igual de este lado, y en la parte horizontal tenemos totalmente cubiertos los 20 centímetros del ancho. Entonces, en otras palabras, conocido el valor del refuerzo, es perfectamente posible obtener un momento máximo que puede soportar esta sección, y con ese momento máximo podemos nosotros calcular justamente este valor que está aquí,
Y con este valor que está aquí por estática podríamos calcular los valores de las reacciones en B y reacción en A correspondientes. Entonces, el paso siguiente es qué hacemos para ir aproximándonos a estos cálculos que acabamos de hablar, acabamos de mencionar. En primer lugar, tenemos una viga de dos materiales, acero y madera. Entonces, la primera decisión que tenemos que tomar para poder dar el valor del momento máximo que resiste esta viga es convertir toda la viga acero, o sea, toda la sección, en una sección homogeneizada. Aun cuando nosotros aquí tenemos refuerzos delgados, porque estos refuerzos son delgados respecto de la altura de la sección, lo que nosotros vamos a hacer es homogeneizar teniendo en cuenta los principios de homogenización. Esto significa, vamos a suponer que la homogenización viene por el lado de convertir el acero en su equivalente en madera. Entonces, este refuerzo de acero, si se convierte en madera, evidentemente va a volverse más ancho. O sea, va a crecer en el ancho n veces por el ancho normal. Es importante aquí mirar que la relación la relación entre el E del acero y el E de la madera es como 21 es a 84, entonces eso da 25, por lo tanto aumenta este ancho 25 veces. Por lo tanto, si acá era 5, acá va a ser más ancho, después vamos a ver los detalles. Y sobre todo en la parte inferior, como lo que cambia al alterar, al homogeneizar la pieza, cambia el ancho, la parte de abajo se va a convertir en una sección aproximadamente igual a esta forma que estoy indicando aquí, en donde fundamentalmente aquí vamos a tener un segundito, vamos a corregir, vamos a tener el ancho es lo que afectamos. Entonces, donde había 20 centímetros, ahora va a ser 20 por 25. Sin embargo, la altura que inicialmente era 5 se va a mantener en 5. Entonces, la forma de la viga homogeneizada toda ya de madera sería como está indicada aquí en el resaltado de la figura. Bien. Bien, todo lo dicho nos indica un camino a seguir. Ese camino es que para poder obtener el valor de P, tenemos que obtener el diagrama de momentos flectores. Para poder tener este valor máximo de momento, tenemos que recurrir a una fórmula que conocemos, la fórmula de la flexión, pero teniendo en cuenta la sección transformada. Y la sección transformada vamos a buscar obtenerla de la transformación de la sección original, homogeneizando todo en madera a través de multiplicar solamente los anchos, no los altos, el alto del refuerzo, el ancho del refuerzo, no el alto, y eso nos va a permitir calcular este valor de inercia. Este valor de I va a ser calculando el centroide y obteniendo el diagrama en los puntos más alejados de la línea neutra, que viene a ser esta dirección. Con este valor de momento admisible, porque tenemos
el valor admisible tanto del acero como de la madera. Después veremos el detalle. Vamos a poder finalmente calcular el valor de M. Bien, una vez que sabemos el proceso que vamos a poner en marcha, seguimos entonces con la parte de cálculos. Una de las primeras cuestiones entonces es la homogenización de la sección. Entonces, acá pueden ver ustedes los cálculos correspondientes. Así como indiqué anteriormente, el ancho de 5 centímetros se convierte en 125. El ancho, inicialmente la sección tenía una forma de C. Esa forma de C se convierte en la misma altura, pero el ancho se vuelve más, se multiplica por n. La relación entre el E del acero y el E de la madera está indicado aquí, vale 25. Por lo tanto, es el número que hay que multiplicar tanto el refuerzo de la parte de arriba como el refuerzo de abajo. Esto nos ayuda entonces a seguir el desarrollo del ejercicio. Entonces, siguiendo con la lógica, estamos tratando de transformar todo como si fuera madera. Nosotros, una vez homogeneizada la sección, sabemos que el diagrama de tensiones es un diagrama triangular, donde, suponiendo ya que la sección está homogeneizada, las tensiones máximas van a aparecer en los puntos más alejados de la sección. Bien, entonces, por otro lado, habíamos visto recién que la forma del diagrama de momento flector es esta forma triangular, en donde estamos poniendo foco en calcular este valor del momento en la viga reforzada, y con este valor vamos a intentar calcular la segunda parte del problema. Desde el punto de vista estrictamente de la estática, esto se puede resolver haciendo sumatoria de momentos respecto a este punto y obtenemos estas dos ecuaciones. Esto es un proceso bastante simple, bastante repasado y aprendido en las asignaturas resistencia de materiales 1 y también en estática. Bien, siguiendo un poco entonces con esto, el cálculo del centro de gravedad está indicado aquí. Esto sencillamente lo que consiste, esta fórmula consiste en poner una línea de referencia en la base y se calcula el momento estático de cada parte, o sea, en este caso lo que está señalado es el momento estático de este trozo más el momento estático respecto de la línea neutra de este trozo, y así sucesivamente. Entonces, con esto obtenemos el valor de 9,8, que es lo que está trasladado aquí, y por diferencia tenemos el valor de 22,2. Bien. A partir de aquí, también podemos calcular ya en este mismo momento el valor de la inercia. El valor de la inercia, como está acá indicado, tenemos un procedimiento 1 y un procedimiento 2. Les propongo que atiendan con mucho cuidado algunas recomendaciones prácticas del cálculo de una inercia. Vamos a empezar por lo que tradicionalmente estamos haciendo. Fíjense, en esta segunda parte, el cálculo de la inercia simplemente consiste en ir calculando la inercia, 125 por ejemplo, por la altura al cubo sobre 12, y trasladando por Steiner, teorema de Steiner, el valor
multiplicando el área por el cambio o el traslado del centro de gravedad de la parte de arriba. Y eso lo vamos haciendo para este pedazo y para este pedazo que está aquí. Como resultado, después de una serie de cálculos, pueden ver aquí, la inercia sale 184.066. Tiene que quedar muy claro para todos que es necesario tener práctica en hacer estos cálculos de inercia. Fíjense, por ejemplo, ¿qué significa eso? Fíjense, por ejemplo, en el valor del aporte en la inercia de 184.000 de esta componente que está aquí. Son 10,4. Aquí el aporte es 58.800. Aquí es 45.000. Aquí es 23.000. Aquí es 121.000. Aquí es 13.000. 42 y 43.000. Evidentemente, algunas partes de esto aportan más, otras aportan menos. Entonces, de alguna manera también pueden fijarse ustedes que es necesario tener mucho cuidado con la calculadora. Hay muchas partes matemáticas y es evidentemente que es muy fácil de cometer un error. Con un error aquí, a partir de este momento, todo el ejercicio se invalida, tanto si nos equivocamos en el cálculo del centroide como si nos equivocamos en el cálculo del centro del momento de inercia. Entonces es extremadamente importante que se haga bien esta parte del ejercicio. Otro punto, otra forma mejor que se puede usar para calcular la inercia está dado aquí en esta parte. Fíjense que lo que hace el cálculo aquí es 125, esta parte, 125 por 22. Entonces lo que estamos haciendo es calcular toda este rectángulo de altura 22 y ancho 125 respecto de la base. Nosotros sabemos que la línea neutra está a 22,2, entonces hacemos respecto de la base y restamos a esto. Fijémonos aquí, para terminar el cálculo, restamos de la inercia de esta parte, o sea, de la parte que no existe, también respecto de la base. Entonces sería lo que le falta a 125 para llegar a 20, o sea, 125 menos 20, que es 105, por la altura de esta parte, que está indicada, y esto se resta. Y en la parte inferior se sigue el mismo proceso, o sea, en la parte de inferior, sin embargo, hacemos toda esta zona y restamos primero esta partecita que está aquí y después esta, que son iguales, y después restamos la inercia. O sea, entran como componentes negativos. Fíjense que hay signos negativos en las partes de las piezas donde en realidad no existe material. Estas entonces son dos formas de calcular las inercias. Estamos viendo esto simplemente para resaltar. Uno normalmente dice, bueno, esta parte no es en realidad parte de la materia, pero realmente forma parte de los cálculos que tenemos que saber utilizar, manejar, ser relativamente expertos en la determinación, porque sin estos números bien determinados, obviamente que no vamos a poder llegar al resultado final correcto del ejercicio. Entonces, repasando un poco, a esta altura tenemos calculado el centroide y el momento, la inercia de la pieza respecto de los ejes, en este caso principales y centroidales.
Siguiendo con el ejercicio, acá vamos a ver una serie de cuestiones. Primero vamos a mirar esta parte de arriba y vamos a focalizarnos en esta parte que está indicada aquí. Fijarse que tenemos nosotros representado el diagrama de tensiones de la sección, teniendo en cuenta la parte del metal y la parte de la madera. Sin embargo, cuando aplicamos la fórmula aquí de la parte de sección homogeneizada, lo que estamos tratando de entender, fijarse bien, es de que aquí en esta zona, cuando nosotros observamos que el material acero es capaz de resistir 1400 kilos por centímetro cuadrado, a causa de la relación E, este valor de 1400 se convierte en 56. Eso significa el acero en esta zona solamente es capaz de aguantar 56 kilos por centímetro cuadrado. No obstante, el acero puede, una vez convertido, aguantar 56 kilos por centímetro cuadrado. La propia madera, por su lado, puede soportar 80 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, tenemos que escoger cuál de los dos es el que vamos a utilizar para el dimensionamiento del momento, que es el que solicita, por supuesto, también del valor del P, que es lo que nos solicita el problema. Evidentemente, 56 viene a ser menor que este 80, por lo tanto necesitamos escoger el valor de 56 como el valor de dimensionamiento. 56 es la tensión máxima admisible que le vamos a permitir en esta zona al material resistir, y vamos a utilizarlo para el dimensionamiento de la pieza. Bien, aplicando entonces la fórmula que habíamos hablado ya sobre esto, es la fórmula de la flexión, y reemplazando los valores de la inercia, de la tensión admisible y del lugar donde vamos a analizar la tensión máxima, nos resulta que la tensión, el momento flector máximo que soporta esta sección que está aquí, está dado por 486.212 kilos por centímetro. Bien, dicho esto, podemos pasar a la siguiente parte del ejercicio, en donde lo que hacemos nosotros es focalizarnos, en base a las fórmulas que ya habíamos visto anteriormente, focalizarnos en función del conocimiento del valor de M, focalizarnos y calcular el valor de P. Entonces, yendo otra vez a lo que estábamos viendo, aplicando entonces estática, se puede deducir que el valor de P resultará en 10.534 kilos y este sería el valor de P. Para poder calcular esto, se está multiplicando 486.212 por 260 dividido 60 por 200. Acá vamos a actualizar este valor en la versión publicada. 464.000 tiene que ser igual a este valor que está aquí. Bien, con esto conocido, podemos decir que es factible avanzar en la siguiente fase del ejercicio. Vamos a hacer aquí un recuento de qué elementos conocemos y qué elementos no conocemos para poder resolver completamente el ejercicio. Para poder avanzar, antes tenemos que repasar algunos conceptos que hemos visto
en resistencia de materiales 1 respecto de la tensión cortante en la flexión. Vamos a suponer que esta sección rectangular tenga esta forma y a una altura cualquiera como esta que está acá indicado, vamos a suponer que este par de ejes es el par de ejes principal Y y Z, y nosotros lo que tenemos es el interés de analizar lo que pasa a este nivel o en esta sección. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es analizar las tensiones que aparecen, las tensiones cortantes que aparecen a ese nivel de la sección. Estas tensiones cortantes que están aquí son las mismas que nosotros vamos a analizar enseguida. Estas tensiones cortantes están dadas por la fórmula de Collignon, que recordarán era la fuerza cortante por el momento estático de ¿quién? De toda esta parte de la sección respecto del centro de gravedad, dividido este ancho, o sea, el ancho que está aquí, que llamábamos B, y dividido la inercia respecto también del eje Z. Entonces, estas fuerzas, estos esfuerzos cortantes que están aquí indicados como tau, si se integran a lo largo de esta área que está aquí indicada, lo que va a generar es una fuerza rasante, que es la fuerza que tiene que existir interna, interior, que tiene que existir para que esta parte de la sección no se divida de esta parte inferior. O sea, si de alguna manera no existiera la capacidad dentro del material de resistir una fuerza rasante como la que está indicada aquí, entonces estas dos partes no resistirían. En el caso particular que estamos analizando, a nosotros nos interesa seguir con esta demostración o deducción que está aquí indicada. Si reemplazamos esta fórmula y la traemos aquí en la expresión de la fuerza rasante, y despejando sale finalmente esta expresión, que no es otra cosa que el momento estático dividido la inercia respecto de la línea neutra, y eso multiplicado por esta expresión matemática que no es otra cosa que el área del diagrama de la fuerza cortante entre dos puntos. Por lo tanto, la fuerza rasante que aparece en una sección como esta que está aquí indicada, y es la que hace que intente separarse una parte de la pieza de la otra, tiene que ser, o se puede calcular tal que sea igual a esta expresión multiplicado por el área del diagrama de la fuerza cortante. Como en este caso la fuerza cortante es constante, ya que tenemos este diagrama, como vimos recién, el diagrama de la fuerza cortante es constante. Por lo tanto, al ser constante, esto se simplifica bastante y queda que la expresión de la integral es simplemente el espacio entre los tornillos multiplicado por B, lo que está acá condensada en esta fórmula finalmente. Entonces, hemos hecho por un proceso bien estricto y bien simple también, hemos encontrado la forma de calcular esa fuerza rasante que tiene que ser en este caso soportado por los tornillos. En el caso del problema que estamos teniendo con nosotros, vamos a mirar el gráfico correspondiente. Tenemos que aparecerá vamos a mirar primero así,
aparecerá en esta parte aparecerá la necesidad de hacer este cálculo porque tenemos un tornillo ahí, y también necesitamos calcular lo mismo porque esta zona que está aquí indicada, o sea, esta parte de la pieza va a tender a separarse y tenemos que calcular los tornillos que tenemos que poner aquí para que eso no ocurra. Fíjense que acá hay una diferencia, hay un espacio, este espacio en realidad es un espacio ficticio, no existe en realidad porque estamos haciendo una transformación de la sección para poder resolver el problema. Sin embargo, en el caso de que nosotros tengamos que calcular los parámetros que están ahí arriba, tenemos que tener en cuenta lo dicho. Otro aspecto importante es que la fuerza rasante en la parte inferior debe ser tenida en cuenta que hay dos filas de tornillos, entonces aparece este número 2 que está aquí indicado. Bien, directamente algunos libros indican que esto se puede calcular haciendo una similitud con flujos, o sea, esta fuerza rasante que está acá indicada por unidad de longitud, se entiende esto como un flujo, está aquí escrito como phi, y que tiene la expresión, se puede deducir de la expresión de la demostración que hicimos recién, tiene la expresión V, momento estático, sobre inercia. Entonces, ¿qué valor de V tenemos que usar? Dado que nosotros vamos a tener una situación en donde tanto en la parte de la izquierda como la parte de la derecha, nosotros tenemos la necesidad de soportar estos tornillos. Obviamente que vamos a escoger la zona en donde el valor de R, o sea, la fuerza cortante, sea la más grande. Una vez tenido en cuenta esto, si los tornillos soportan la fuerza cortante mayor, evidentemente que va a soportar también la menor. Entonces se escoge el V máximo y se calcula el flujo, que sale 119 kilos por centímetro, y al tener en cuenta que cada tornillo aguanta 800 kilos, esto nos da que en la dirección S1 el espaciamiento máximo que podemos dar a los tornillos es de 7 centímetros. Y haciendo lo mismo en la zona donde tenemos los dos tornillos, también volvemos a colocar el valor de V máximo. Estamos hablando del cálculo de phi 2. El valor del momento estático está indicado y calculado en la parte de abajo. Dentro de un rato vamos a limpiar los puntos que hemos hecho y van a quedar más claros. Y finalmente esto arroja de que a nivel del distanciamiento de los tornillos en S2 tiene que ser 5,6. Obviamente podemos redondearlo en 6. Bien, hasta aquí lo que hemos logrado resolver son tanto el valor máximo de P, que es 10.534 kilos. También hemos encontrado el espaciamiento entre los tornillos, y lo que nos toca es ver, lo que pregunta también el problema, qué zona tenemos que reforzar para que esto realmente funcione bien. Bien, antes de seguir, vamos a revisar un poquito más la expresión que hemos visto en las transparencias, está aquí, donde
En el caso de la tensión de corte en la flexión en secciones que son de dos materiales, la realidad es de que el diagrama de tensiones no tiene una discontinuidad, aun cuando sí existe una discontinuidad en el diagrama de esfuerzos sigma. Y eso es porque hemos visto la deducción en su momento. Esta fórmula que está aquí es la que estamos aplicando en este momento. Y el valor de tau que está utilizado arriba en la deducción está indicado en esta fórmula. Fíjense, ancho real, por eso no hay salto en la tensión. Y la inercia sería la inercia de la parte transformada. Un aspecto importante que voy a resaltar nuevamente es lo que está indicado aquí arriba, y es de que si nosotros hacemos un zoom, de alguna manera ampliamos lo que está aquí indicado, o sea, por ejemplo un elemento que esté por aquí y lo mostramos un poco más grande, podemos ver los vectores rojos son las tensiones que están dadas por la ecuación de Collignon adaptada a los materiales, a las vías de dos materiales. Bueno, entonces hasta aquí estamos teniendo entonces en resumen el valor de P, el valor de S, y solamente nos falta saber la zona en que tenemos que reforzar la pieza para que esto funcione. Para eso, el área que tenemos que reforzar, lo primero que tenemos que hacer es volver a recordar que tenemos un diagrama de momentos como está acá indicado, y que las áreas sin refuerzo son estas que están aquí. Bien, entonces, dado lo visto anteriormente, la pieza en la zona que no está reforzada, se puede ver por esta expresión cuál es la inercia 20 por 30 al cubo sobre 12. De esta misma sección podemos calcular cuánto es el momento máximo que puede soportar, simplemente haciendo un análisis de la tensión máxima admisible, la inercia y obviamente la distancia entre la línea neutra y el punto más alejado. Con esto tenemos el valor de 240.000 kilos por centímetro, y lo único que tenemos que hacer acá ya es, sabiendo el valor de 486.212, que es el valor del momento en máximo, y sabiendo que la sección reforzada soporta hasta 240.000, lo único que hacemos es una proporción de triángulos para saber hasta dónde tenemos que colocar el refuerzo para que la madera soporte 240.000. Entonces, esto es lo que se hizo en esta zona, y la respuesta finalmente es A sale 30 y B sale 101 centímetros, que es un poco en este momento todo lo que pregunta el ejercicio.